En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano y hermana y amigo que escucha y ve este programa. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Juan. El tema general es el estudio del Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 5, donde se habla de la autoridad que Jesucristo tiene. Y el Señor habla de su autoridad en relación con el cuestionamiento que hacían los judíos, principalmente la élite religiosa, en contra de Jesús, que no creían en él y que le preguntaban con frecuencia con qué autoridad hacía él todas estas cosas. Estamos pues en el capítulo 5, donde Jesús hace un milagro el día sábado y donde el Señor fue cuestionado por los líderes religiosos de su época. Y en el verso 18 del capítulo 5 se aclara: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor siempre estuvo diciendo que Él y su Padre una cosa eran. Ellos lo entendieron, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. La élite religiosa del tiempo de Cristo procuró matarle. Decían que el Señor blasfemaba porque se hacía igual a Dios. Este evangelio, según San Juan, fue escrito para demostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo siempre ha existido y que Jesucristo en un determinado momento de la historia de la humanidad tomó forma humana de una manera milagrosa. Y todo lo que se narra en este evangelio según San Juan es los milagros, los prodigios, las sanidades que Cristo hace, y Juan dice que son señales, señales precisamente de que Cristo es el Mesías y que este Mesías que fue manifestado al pueblo de Israel es Dios mismo que tomó forma humana en un determinado momento de la historia, como el apóstol Pablo dice, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, nacido de mujer. Y en respuesta a este cuestionamiento que los judíos hacían de Jesucristo, porque no creían que Él fuera el Mesías, mucho menos van a creer que este Mesías era divino, porque ellos no habían escudriñado de una manera profunda y correcta el Antiguo Testamento, que da testimonio precisamente de que el Mesías es el Señor que se manifestó en carne, como también Isaías profetizó en su libro. Y entonces en el verso 19 en adelante, respondió entonces Jesús y dijo: de cierto digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí no solamente Jesús está hablando de su dependencia como hombre del Padre. Yo no puedo hacer nada, dijo el Señor,
por mí mismo. Eso implica que ciertamente Jesucristo dependía del Padre y por eso el Espíritu Santo había venido sobre él para que él pudiera enseñar, dar mandamientos, realizar sanidades, prodigios, milagros, portentos y cosas que maravillaban al pueblo. Así que el Señor está hablando de su dependencia del Padre, pero está demostrando también por sus palabras de que Él es Dios mismo, porque Él dice que tiene la autoridad de hacer todo lo que el Padre hace. Él dice así, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando de que todo lo que ha hecho Dios lo hace el Hijo igualmente. Aquí podríamos nosotros irnos hacia la eternidad pasada, cuando las Escrituras declaran de que Dios creó los cielos y la tierra, el universo y todas las cosas que son y existen, sean visibles o sean invisibles. El apóstol Pablo dice que fueron hechas por Cristo. Así que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo juntamente. No solamente allá en aquella época, en aquel tiempo o en aquel lugar, en la eternidad, sino que también ahora mismo, cuando Cristo está presente, cuando Cristo toma forma humana. Él lo hace, todos los milagros, prodigios y sanidades que Cristo hizo, también lo hacía el Padre juntamente con Él. Entonces está hablando precisamente de su divinidad, del hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que se distinguen la una del otro, pero que comparten la misma esencia. Y que siendo tres personas no implica por esto que sean tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es un misterio que después de que Cristo mandó a predicar el Evangelio hasta nuestro tiempo, hasta este día, hasta este instante, los teólogos han tratado de explicar este misterio de la Trinidad. Pero es imposible explicarlo. Sin embargo, podemos nosotros recibir esta revelación y creerla porque el mismo Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas profundas de Dios. Y Jesucristo aquí está diciendo de que Él es divino, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo juntamente. Y también lo hace el Espíritu Santo. Aunque tienen a veces roles diferentes, siempre los tres están actuando conjuntamente en todos los actos divinos. Entonces Cristo habla de su autoridad y habla de su divinidad. Está diciendo que todos los milagros que Cristo hizo, incluyendo los milagros que hizo el día sábado, Él era el Padre que estaba trabajando juntamente con el Hijo, haciendo esas obras de misericordia a favor de los enfermos. Y en el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Es decir, que es precisamente en todas las relaciones de la Trinidad lo que prima es el amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Está no solamente diciendo que el Hijo actúa en consonancia con el Padre y que todas las obras que hace el Padre las hace el Hijo juntamente. Él está diciendo de la manera más directa que todo lo que Él hace aquí en la tierra mientras estuvo en los días de su encarnación, todo lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre era el que obraba y operaba en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en la obra de redención y también en las sanaciones y milagros que el Señor hizo. Entonces dice aquí en el verso 20 que todo esto era a causa de una manifestación del Padre hacia el Hijo y que por esa razón le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras va a hacer, porque esto lo dijo el Señor en el comienzo de su ministerio. Pero a lo largo del desarrollo de la obra del ministerio de Jesucristo, los milagros fueron haciéndose cada vez más grandes, más portentosos. Ya el Señor hacía milagros tales como la resurrección de los muertos. Se registran precisamente en las escrituras del Nuevo Testamento 3 resurrecciones que Cristo hace. Resucita al hijo o a la hija de Jairo que había muerto, resucita también a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, y resucita también a Lázaro, que es la resurrección más impresionante, porque Lázaro hacía ya 4 días que había muerto y que había sido sepultado. Entonces el Señor está hablando de las grandes obras que iba a hacer a lo largo de su ministerio. Y también el milagro de los milagros, el hecho de que Jesucristo entrega voluntariamente su vida para rescatarnos a nosotros y pagar un precio a Dios a causa de nuestros pecados. Él murió por los pecadores. Los teólogos llaman a esto la muerte vicaria o sustitutiva de Jesucristo. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo muere y Cristo es sepultado. Y Cristo a los 3 días, conforme a como Él lo había dicho anticipadamente, conforme a lo profetizado, Él resucitó al 3er día. Y ahora Jesús ha sido llevado al cielo después de la resurrección y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está el Señor ejerciendo toda autoridad en el cielo y también aquí en la tierra. Entonces, estas son las mayores obras, los mayores milagros que Jesucristo anuncia aquí. Y todo porque el Padre lo ama. Y todo porque todo lo que el Padre hace, lo hace juntamente el Hijo. Está pues el Señor diciendo que el Padre y Él una sola cosa son. Está hablando de la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y también allí se incluye la divinidad del Espíritu Santo, porque Jesús predicó y ejerció su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que Él hace y mayores cosas que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Sabemos
nosotros sí sabían los judíos de la época de Jesús que el dar vida y el resucitar y el quitar la vida eran prerrogativas divinas, que Dios en su soberanía y en su autoridad hacía todas estas cosas con la raza humana. No había duda de ello, pero Jesucristo dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también lo hace el Hijo. Aquí también está diciendo que la autoridad que el Padre tiene de dar vida, de resucitar a los muertos, Él mismo también la tiene. Está haciéndose igual a Dios y está diciendo que Él es divino, que Él es Dios manifestado en carne. Y el Hijo a los que quiere da vida. Habla aquí no solamente que tiene el poder de dar vida como Dios, sino que Él es soberano. A los que Él quiere da vida. Bien pudo haber resucitado a muchos de los que estaban muertos juntamente con Lázaro en ese cementerio, pero se refirió específicamente a Lázaro. Mencionó el nombre de Lázaro diciendo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro fue resucitado. Así que Él a los que quiere les da vida, a los que quiere resucitó. Al hijo de la viuda de Naín, el Señor también resucitó. Era necesario, según el criterio divino, que el Señor resucitara a este muchacho o a este hombre, porque este hombre era el que velaba y sustentaba a su madre que había perdido a su esposo y ella dependía del trabajo de su hijo. Entonces tocó el féretro, le habló al muchacho, lo resucitó y se lo dio a su madre. Así que es a los que Él quiere, Él es soberano. Él es soberano en todos sus actos. Él es soberano en todo lo que hace, en todo lo que ha planificado a través de toda la historia. Él dice, así como el Padre resucita a los muertos, le ha dado al Hijo el resucitar también a los muertos. El Hijo a los que quiere da vida. Aquí el Señor está diciendo que su soberanía es igual a la soberanía de Dios, el Padre. Está enfatizando su divinidad, y está refutando el cuestionamiento de los incrédulos judíos, principalmente de la élite religiosa, de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, y de los que gobernaban el pueblo, que era el concilio. Entonces, el Señor está aquí enfatizando su divinidad. A los que quiere da vida, porque el Padre también habla que no solamente el Señor da vida a los que quiere, sino que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí está diciendo que la honra que recibe Dios es la honra que Jesucristo recibe. Y si no reciben si no honran a Jesucristo, entonces no están honrando a Dios. Aquí también Cristo está hablando de que el Padre y Él y también el Espíritu Santo son consubstanciales, es decir, tienen la misma sustancia divina. Mañana, amados hermanos y hermanas, vamos a seguir hablando precisamente de este versículo 22 y 23
y lo vamos a ampliar un poquito más, porque el propósito de este libro de Juan es demostrar que Jesucristo es Dios y que tomó forma humana y que ese Dios nos visitó a nosotros. Lo espero pues mañana. Espero que usted esté atento a estas enseñanzas y que usted y yo compartamos lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de las Escrituras. Lo espero mañana y Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.